Para mediados de 1934, el Vaticano sabía bastante sobre la exterminación de los judíos. El 5 de mayo se preparó un memorándum para el secretario de Estado, el cardenal Maglione. Judíos. Una horrible situación. En Polonia, antes de la guerra, había aproximadamente unos 4,5 millones de judíos. Se calcula que ahora mismo solo quedan unos 100.000. La desaparición de solo se explica con la muerte. Hay campos de muerte en Lublin y cerca de Brest-Litovsk. Se dice que encierran a cientos de ellos en cámaras donde son aniquilados por medio de gas. Lo sabían más cosas, pero no intentaron pararlas. En los documentos queda reflejado que la preocupación más grande era el bombardeo de Roma y la defensa de los derechos de Roma, etcétera, etcétera. Comparado con esto, la cuestión judía era un tema totalmente marginal para ellos. Pío XII se sentía apasionado por preservar las iglesias y monumentos artísticos de Roma. La Santa Sede previno a los aliados que si Roma era bombardeada, el Papa no podría permanecer en silencio. El Papa estaba tan disgustado que fue personalmente a inspeccionar los daños. Ese día pasará a la historia como el más triste para la ciudad eterna durante la Segunda Guerra Mundial. Era una visión del Papa muy extraña para los habitantes de Roma, ya que pasó casi toda la guerra dentro del Vaticano. Harold Macmillan describe una visita al Papa después de la liberación. Aquí el tiempo no pasa. Los siglos vienen y van. Pero esto es como vivir en una especie de cuarta dimensión. Y en medio de todo ello, más allá de la guardia del Papa, de la Guardia Real, de los monseñores, los obispos, los cardenales y todo un abanico de edades, está el pequeño hombre santo. Algo preocupado, obviamente, bastante desinteresado y en santidad. Una figura que resulta a la vez patética y terrible. En octubre de 1943, los alemanes estaban en Roma y el tormento de los judíos dejó de ser un lejano acontecimiento trágico. Ocurría ya en la propia Roma. Esa noche fue ligeramente diferente de las otras noches. Uno podía sentir que flotaba algo en el aire. Una especie de silencio algodonoso. No puedo describirlo. Entonces, sobre las 4 de la madrugada, empezamos a oír pisadas, ruidos, pisadas fuertes, pisadas de soldados marchando. Así que nos asomamos a la ventana para ver qué era lo que estaba pasando y vimos a los alemanes entrando en las casas y llevándose a los judíos. Nos asustamos porque vimos que se dirigían hacia nuestro edificio. Desde el gueto se hizo una llamada de auxilio a alguien con las más altas conexiones. Aunque eran las 4 de la madrugada, el persistente sonido del teléfono me despertó. Levanté el auricular y pregunté, ¿quién es? Ella no me dijo su nombre. Me dijo, sé que usted puede ir a hablar con el Papa. Por favor, corra a ver al Papa y dígale que estamos rodeados. Nos están sacando de nuestros pisos, nos ponen en fila. Por favor, corra, no pierda tiempo. La princesa Pignatelli fue inmediatamente a la isla del Tíber para ver in situ lo que estaba ocurriendo. Vio una fila de camiones alineados a lo largo del embarcadero. Estaban cargando en ellos a los judíos de Roma. Dentro de uno de esos camiones estaban Settimia Spiccichino, entonces de 22 años, y toda su familia.
Condujeron a lo largo de las riberas del río Tíber en Roma. Yo me había portado con gran valentía, pero cuando vi la prisión me vine abajo y exclamé: mamá, nos llevan a la cárcel, yo no he hecho nada. ¿Por qué tengo que ir a la cárcel? Mientras tanto, la princesa Pignatelli se dirigió al Vaticano. Insistió en ver inmediatamente al Papa. La llevaron a su capilla privada. El Papa estaba rezando. Nell'uscire si è accorto che c'ero io inginocchiata alla porta. Cuando salía, me vio arrodillada al lado de la puerta. Se acercó y me preguntó: ¿qué hace aquí a estas horas? ¿Qué sucede? Yo dije: Su Santidad, por favor, vaya corriendo al pórtico de Tavia, porque están deportando a los judíos. Él dijo: eso no es posible. Vayamos a llamar ahora mismo. Y entonces, con lágrimas en los ojos, cogió el teléfono y llamó a Maglione. Él dijo: Su Eminencia, aquí están ocurriendo cosas de las que no teníamos la menor noticia. Están arrestando a los judíos en el pórtico de Tavia. El cardenal Maglione convocó a Weizsäcker, el embajador alemán, y le dijo: Al Santo Padre le duele más de lo que se puede expresar con palabras que aquí en Roma, justo bajo, se haga sufrir a tanta gente, simplemente porque pertenecen a una raza en particular. Weizsäcker advirtió al Vaticano contra la posibilidad de que su cuidadosa imparcialidad se convirtiera en una toma de postura. El cardenal le respondió: El Vaticano ha sido cuidadoso para no dar la impresión al pueblo alemán de haber hecho la más mínima cosa contra Alemania durante esta terrible guerra. Weizsäcker pidió permiso para no informar de esta conversación y el cardenal estuvo de acuerdo. El Papa no elevó ninguna protesta ante los alemanes sobre los judíos de Roma. Fueron apretujados, unos 1000 aproximadamente, en el colegio militar, situado a pocas calles del Vaticano. Había terror, terror, solo terror. El terror es algo que uno no puede describir. No nos atrevíamos ni siquiera a hablar. Tratamos de calmar a los niños, mantenerlos callados. Con tanta gente, los estaban inutilizados. No había comida, fuera de la poca que llevábamos con nosotros. Esos 2 días fueron terribles, encerrados allí dentro. El tren partió para Auschwitz el 18 de octubre. Al Vaticano se le notificó cuando pasó por Padua y después por Viena. Luego, silencio. Los judíos se quedaron en Roma, se escondieron. Muchos buscaron refugio en los monasterios y conventos de la ciudad. Pero estas eran instituciones cerradas. El Papa emitió una orden por la que los conventos podían abrirse esta guerra. Levantó la norma de clausura, abriendo las puertas a cualquier escapado. De hecho, cuando se lo pedimos a la Santa Sede, nos dieron un cartel y todo lo que tuvimos que hacer fue ponerlo en el exterior para evitar que la Gestapo, los alemanes, pudieran entrar, porque era territorio de la Santa Sede. Es increíble, qué maravilla, estoy tan contenta. Yo también estoy muy contenta. Enriqueta Di Veroli y su familia fueron escondidos de los alemanes por la hermana Girelli y las otras monjas hace 50 años. Salvaron 138 hombres, mujeres y niños judíos. Aquí fuimos aceptados sin problemas. Las monjas fueron muy amables. Comprendieron la dolorosa situación, extrañas circunstancias políticas. Para mí, estas encantadoras monjas representan 9 meses de mi vida. Fueron muy importantes. Siento por ellas mucho más que gratitud. Muchas instituciones religiosas ocultaron personas judías. Más de 50 en el hospital de la isla del Tíber. 80 en el seminario romano, propiedad del Vaticano. Varios miles por toda Italia. Algunos piensan que el mérito se debe a las monjas y los curas de estos lugares. La hermana Girelli dice que fue obra del propio Papa.
El Papa hizo todo lo que estaba en su mano, porque dio, lo repito, dio libertad a los judíos. Después de la guerra, se apresuró a ir a un cementerio judío para orar. 2091 judíos romanos fueron deportados por los nazis. Solo 15 sobrevivieron a esa primera redada militar. Solo una mujer, Septimia Spicchikino. Volví a Auschwitz por mi cuenta. Allí perdí a toda mi familia. Mi madre, mis 2 hermanas, mi pequeña sobrina y luego mi hermano. Si el Papa se hubiera pronunciado, una buena cantidad de judíos habría escapado. Habrían reaccionado, se habrían unido a los partisanos, algo habría ocurrido. En cambio, se mantuvo en silencio. Fue un juguete en manos de los alemanes. El Papa estaba muy cerca, estábamos bajo sus narices, pero no movió ni un dedo. Porque era un Papa antisemita y pro-alemán. No se arriesgó ni un poquito. Cuando dicen que el Papa es la representación de Jesús en la tierra, tampoco. Nada, él no hizo nada para salvar ni siquiera a un solo niño. El cargo de antisemitismo pesa sobre la reputación de Pío XII. Si esto fuera cierto, nos explicaría su silencio sobre el destino de la Iglesia Católica polaca. La única señal de racismo por parte del Papa fue su petición a los aliados de que no hubiera soldados negros acuartelados en el Vaticano después de la liberación. Y a pesar de ello, la Iglesia Católica Romana ha sido tradicionalmente hostil al judaísmo. Los judíos se negaron a reconocer a Cristo como el Hijo de Dios. Los judíos lo mataron. Los judíos rechazaron la verdad del Nuevo Testamento. El obispo Claricchio recuerda esos tiempos, esa forma de pensar. Fue en esos tiempos en los que todavía existía esa oración que Juan 23 abolió directamente, gracias a Dios. Oremos por los pérfidos judíos. Gracias a Dios que el curso de la historia nos ha llevado a preguntarnos cómo es posible que hayamos dicho esas necedades. Los apóstoles eran todos judíos. Jesús fue judío. La Virgen era judía. San José era judío. Es tan obvio como natural.